Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en el radio en este lunes 22 de julio. Hoy es el día de San Anastasio y hoy es el día en el que oficialmente iniciamos la temporada veraniega aquí en Es la Mañana de Federico. Comenzamos con nuestro nuevo horario de verano, que no se crean ustedes que es mucho más escaso, porque comenzamos a las 7 de la mañana y vamos a continuar con todos ustedes hasta las 12 del mediodía. A partir de las 10, como siempre, con Isabel González, así que van a tener tiempo de sobra para estar muy, pero que muy informados, y nos va a hacer falta porque desde luego son muchas las noticias que tenemos que contarles. La primera de ellas, que continúa el calor y además probablemente estemos ante la que es oficialmente también la segunda ola de calor del verano, que tampoco piensen ustedes que nos está dejando muchos y altas temperaturas en los termómetros, porque de momento tan solo 2-3 días hemos tenido que sufrir las inclemencias del tiempo. Continúa, como les digo, esas temperaturas altas. De momento hasta 13 provincias españolas se encuentran en alerta por esas temperaturas que podrían alcanzar y superar hoy en algunos puntos los 40 grados, aunque eso sí, se esperan tormentas también en algunos puntos, como por ejemplo de Cataluña. En el Levante las temperaturas van a continuar estables. En Madrid, hasta ahora en el centro peninsular tenemos 17 grados. La noche se nota que ha refrescado ligeramente, que han bajado ligeramente las temperaturas, aunque hoy la máxima en la capital de España va a ser de 35 grados. La máxima de las máximas hoy la vamos a encontrar en Badajoz, hasta Extremadura que nos vamos. Allí 40 grados se van a registrar, y la mínima, el pelotón del pasmo, lo encabeza en solitario Burgos con 12 grados. Joe Biden se retira a 100 días de las elecciones en Estados Unidos, de las elecciones más importantes del mundo occidental. El candidato a la reelección, Joe Biden, se retira y lo hace a través de un comunicado oficial, de una carta oficial dirigida a los americanos y que forma ya parte de la historia viva de los Estados Unidos, donde explica que aunque su intención era la reelección, lo mejor para su partido, dice textualmente, y su país es la retirada. El pasado miércoles, es decir, hace tan solo 4 días, el presidente norteamericano concedía una entrevista a la cadena de noticias Breaking Entertainment News, preguntado por su estado de salud, su más que evidente deterioro cognitivo durante el debate de candidatos. Esta era la respuesta de Biden. Si tuviera alguna condición médica que surgiera, si los médicos vinieran a mí y me dijeran, hay este problema, aquel problema, pero yo cometí un grave error en todo el debate. Bueno, pues claro, la principal pregunta que nos podemos hacer a esta hora de la mañana y que se hace prácticamente el mundo entero es qué ha pasado desde el miércoles de la semana pasada hasta el día de ayer, cuando se hizo público el comunicado de retirada. ¿Ha recibido Biden la visita de algún médico que ha confirmado de forma extraordinaria lo que ya era una evidencia, que hay un deterioro cognitivo en el presidente estadounidense? El experto en Parkinson, que visitaba de forma reiterada al presidente de los Estados Unidos de forma continua, además durante el último año, ha firmado finalmente ese informe cuestionando el buen estado de salud de Joe Biden. Lo único que sabemos oficialmente es que Biden se retiró la semana pasada y que decían que había contraído el COVID y que se iba a reposar unos días. Recordarán que en los primeros días del mes de julio, hace tan solo unas semanas, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, respondía con absoluta normalidad e incluso con cordialidad a los periodistas destinados y destacados en la Casa Blanca que querían saber sobre esos famosos informes y esas famosas visitas del experto en Parkinson a la Casa Presidencial. Esta era la respuesta de la portavoz de la Casa Blanca cuando una de las periodistas le decía, pero oiga, es que el presidente de los Estados Unidos, el presidente del gobierno, ha recibido nada más y nada menos que la visita de un experto en Parkinson hasta en 8 ocasiones desde el mes de julio del año pasado. ¿Es esto cierto?
El presidente les pudo decir, ha visto a un neurólogo 3 veces y está relacionado con un examen físico que se hace cada año y que les brindamos a todos ustedes. Bueno, pues la portavoz de la Casa Blanca no lo desmentía en ningún momento y decía, bueno, pues por supuesto tenemos ese informe médico sobre la salud mental del presidente del gobierno y aquí lo tienen ustedes. Está publicado como lo hacemos todos los años. Qué maravilla, ¿verdad? Es decir, que la base puede ser una mentira, como prácticamente estamos aquí acostumbrados a que todo en torno a la política sea así. Pero lo cierto es que en Estados Unidos todavía se puede hablar de la salud mental del presidente del gobierno, incluso de la de sus familiares. De eso vamos a hablar ahora en unos instantes aquí en nuestro país. Bueno, la apuesta ahora en los Estados Unidos pasa por la vicepresidenta, por Kamala Harris, que es esa señora desconocida que normalmente aparece o que en ocasiones muy contadas ha aparecido al lado del presidente Biden sin apenas presencia en los últimos años y que de repente se convierte en la favorita para esas elecciones en 100 días. Ahora está por ver si cuenta con el apoyo de los demócratas. En principio, bueno, habrá que determinar si esto es así, si en esa convención de los demócratas prevista para el próximo día 19 se ratifica ese apoyo a Kamala Harris o si por el contrario se abre un proceso de mini primarias en donde se elegiría a otro candidato. Está por ver. Fíjense ustedes qué casualidad, yo no sé si ya tendría algo de información al respecto, pero este mismo fin de semana el candidato republicano Donald Trump en Michigan durante un mitin se refería en estos términos a Kamala Harris. Desde el momento en que recuperamos la Casa Blanca de Trump, Joe Biden y Kamala, la llamaré la fin Kamala. ¿La habéis visto reír? Está loca. Ya sabes, se puede saber mucho por una risa. No, no está loca, está chiflada. Bueno, decía la fin por la risa, ¿no? Esa risa, digamos, como extravagante, exagerada, ¿no? Por eso se llama Laughing Kamala. La llamaré a partir de ahora Laughing Kamala. En fin, qué diferencia, ¿verdad?, de las ruedas de prensa en la Casa Blanca, las ruedas de prensa después del Consejo de Ministros que estamos acostumbrados a presenciar aquí todos los martes. Como les decía anteriormente, hablando abiertamente del estado de la salud mental del presidente del gobierno de los Estados Unidos, probablemente el político más importante a nivel mundial, y aquí, sin embargo, no podemos preguntar ni sobre los negocios de la mujer del presidente del gobierno, ni tampoco del trabajo de su hermano, ni tampoco del aumento del patrimonio de su hermano. Todo esto en nuestro país, en esta democracia que dicen que vivimos en España, está absolutamente prohibido. Y en este fin de semana el gobierno ha puesto en marcha su maquinaria de blanqueo para borrar cualquier rastro de suciedad del que pasa por ser el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia de nuestro país. Me estoy refiriendo a los ERE de Andalucía. El caso más escandaloso que hay ahora mismo, tanto en el fondo como en la forma, como lo que supone. Me estoy refiriendo al escándalo que tiene que ver con las adjudicaciones a los contratos extraordinarios por parte del Instituto de la Mujer, en esa empresa que mantiene su actual directora con su pareja. Le digo, ya no solamente por el fondo, por la forma y por lo que supone, ¿no?, a lo que va destinado ese dinero, ¿no?, que se supone que es a proteger a las mujeres que están desprotegidas o que pueden ser víctimas de violencia, ¿no?, con tanto que se le llena la boca a este gobierno, ¿no?, hablando de la violencia de género, de la violencia machista, que es como la denominan ellos, ¿no?, pues un escándalo de corrupción en pleno seno del Instituto de la Mujer, y la ministra de Igualdad sigue sin decir nada al respecto. Y por otro lado también ha puesto lógicamente en marcha esa operación de blanqueo, ese instituto del blanqueo para la señora mujer del presidente del gobierno, la señora Gómez, Begoña Gómez, y sus negocios. Que en el gobierno han debido de pensar que si no habla, no queda rastro. Y esto, pues obviamente no es así. Hay que reconfirmar, por supuesto, que Begoña Gómez se acogió a su derecho constitucional a no declarar, pero también es cierto que lo fía todo a un archivo general de la causa y veremos a ver en qué queda finalmente. Bueno, como digo, esto no funciona de esta manera porque los testigos que están llamados a declarar por parte del juez Peinado continúan colaborando con la justicia y están hablando y dando información, y enseguida se lo vamos a contar. Y además el juez está por la labor de seguir haciendo su trabajo y no se va a dejar desde luego amedrentar tampoco por las resoluciones judiciales y tampoco por la presencia policial en un juzgado
como sucedió de nuevo el pasado viernes. Este mismo fin de semana, el juez Peinado ha declarado imputado a Carlos Barrabés, que pasa por ser el socio, el empresario preferente de Begoña Gómez. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, precisamente se pronunciaba el pasado viernes con absoluta claridad al respecto del caso Gómez. La respuesta del PSOE ha tardado 48 horas en producirse, lo ha hecho Esther Peña, que salía ayer a la desesperada, mientras que la portavoz popular en el Senado, Alicia García, cree que en España hay que salvarla, hay que salvar al país de lo que ella denomina como sanchismo. Aquí estamos hablando de gente que ha pasado de gestionar saunas a gestionar cátedras universitarias, con el nombre de la Moncloa y del Gobierno. Luego, hacerse ahora los ofendidos con vídeos, con ataques, me parece una desproporción y creo que aquellos que han promovido los seres, los negocios de supuestos que se están viendo de todo el entorno personal del presidente, Koldo, Tito Berni, Ábalos, el fiscal general, pues por lo menos tener la decencia de dar un poco de explicaciones. Claro, que la señora Ayuso decía que ella no recibe a empresarios. En este caso no tiene ninguna necesidad porque comparte techo con uno de estos comisionistas. De hecho, creemos que ese ático de lujo en uno de los mejores barrios de Madrid está pagado con las comisiones derivadas de la Clínica Quirón. Por tanto, señora Ayuso, menos lecciones, menos comisiones y más rendición de cuentas en una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. No hay persecución política. La esposa del presidente está imputada, está sentada en el banquillo de los acusados y está siendo investigada por corrupción y tráfico de influencias. Nunca antes en nuestra democracia la mujer del presidente del gobierno había sido llamada a declarar ante un juzgado como imputada. Pues así están las cosas, 7 y 12 minutos de la mañana, 6 y 12 en las Islas Canarias. Ya les advierto que por mucho Biden, por mucha Kamala Harris o por mucha Karol G que tengamos en el panorama nacional, desde luego nosotros aquí vamos a seguir hablando de Begoña Gómez y lo vamos a seguir haciendo con Vanessa Vallecillo y con Luis Díaz. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Tienes que hacer una cátedra para la mujer del presidente del Gobierno. Esta es la orden clara y directa que el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, da al vicerrector de la universidad. Durante su declaración ante el juez Peinado, Juan Carlos Doadrio, el ex vicerrector, reconoce que en septiembre del año 2020 recibe una llamada telefónica de Goyache con este encargo. Unos días después, Doadrio recibió en su correo electrónico una comunicación de Begoña Gómez con toda la documentación para la cátedra. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, desveló el pasado viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que a finales de septiembre de 2020 recibió una llamada telefónica del rector Joaquín Goyache en la que le comunicó que tenía que hacer una cátedra para la mujer del presidente del gobierno. Doadrio añadió que a principios de octubre de 2020, apenas unos días después del encargo de Goyache, recibió un correo electrónico de Begoña Gómez con su documentación para la cátedra en su dirección de email personal. La rapidez de la esposa de Pedro Sánchez al enviar esta documentación le extrañó especialmente. Las mismas fuentes consultadas apuntan que el ex vicerrector aseguró además al juez disponer de mensajes y WhatsApp que señalan al rector Goyache en las presuntas irregularidades cometidas durante la creación de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. Bueno, pues es evidente que todo esto son pruebas, son datos, son más informaciones que tiene en ese proceso de instrucción y que está recabando el juez Peinado y que lógicamente va a seguir adelante con ese proceso. Luego, a partir de las 8 en punto de la mañana, vamos a tener ocasión de hablar con Miguel Ángel Pérez para que nos cuente efectivamente qué es lo que se puede esperar de este proceso después de la no declaración de Begoña Gómez y cuáles van a ser los siguientes pasos a dar por el juez una vez que ha decidido imputar a Carlos Barrabés. Hay una cosa que nos queda absolutamente clara y es esa rapidez de reflejos que tiene Begoña Gómez, esa rapidez, digamos, en recibir información para sus intereses personales y empresariales en este caso. Nos lo acabo de contar Miguel Ángel Pérez, pero es que también hoy en el diario El Mundo nos cuentan ese flujo de comunicaciones con la Universidad Complutense
de Gómez personalmente con los responsables de transparencia de la Universidad Complutense en ese proceso en el que ella recaba información para poder registrar a su nombre el software. Cuando desde la Universidad Complutense se le dice, oiga, que es que usted no puede registrar a su nombre un software que pertenece a la Universidad Complutense, en cualquier caso lo que podría hacer es un contrato de cesión temporal sobre este software, es cuando ella, Begoña Gómez, decide no seguir adelante con ese proceso, digamos, de nombramiento por parte de su empresa, de ella misma, de ese software realizado por la Universidad Complutense. Ahora, la comunicación era fluida, la comunicación era rápida y en el momento en que ella se da cuenta de que el software al 100% es propiedad de la Universidad Complutense, ya desiste en el papeleo. En fin, otro aspecto fundamental y que no debemos olvidar y al que también vamos a dedicar hoy buena parte del programa es a hablar de ese nuevo caso de blanqueo, del Ministerio de Blanqueo, como le he denominado, que ha puesto en marcha este fin de semana el Gobierno y que pasa lógicamente por ser el propio Tribunal Constitucional, lógicamente que está tratando de borrar el mayor escándalo de corrupción de la historia de nuestra democracia, como son los ERE de Andalucía. De forma particular, el expresidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, sigue también con esa campaña, digamos, de blanqueo personal. No sabemos si para volver otra vez a iniciarse en la carrera política o para volver otra vez a introducirse en el Partido Socialista de Andalucía. Lo cierto es que este mismo fin de semana, después de esa rueda de prensa escandalosa que pronunciaba el pasado jueves, pues este fin de semana doble página en El País, donde ha reiterado, Luis, los mismos argumentos que expuso el jueves. Sí, Chaves ha continuado con el blanqueo de su imagen, aludiendo a un sentimiento de culpa, dice, por el encarcelamiento de sus compañeros. En el transcurso de esa entrevista en el diario El País ha hecho uso del argumentario del partido en el caso de los ERE. El señalamiento a la administración de Juanma Moreno como la culpable de una campaña contra el Partido Socialista. Chaves asegura que ahora mismo hay 6.400 trabajadores cobrando los ERE y justifica el desvío de fondos destinados a los parados que se pusieron en marcha en una etapa de crisis en muchas empresas en Andalucía. Insiste en que lo hicieron con la mejor voluntad del mundo, dice, que solo un 10% de esos 700 millones de euros se ha perdido por el camino. El resto, asegura, cumplieron su destino, pagar las indemnizaciones. Dice que no cree que fallaran los controles previos porque no los hubo. Se hicieron, reconoce, a posteriori. Yo creo que ahora mismo hay 6.400 trabajadores que están cobrando esas ayudas, esas indemnizaciones laborales. Es decir, esas ayudas laborales se pusieron en marcha en una etapa de crisis económica de muchas empresas en Andalucía. Algo tenía que hacer el gobierno y lo hicimos. Y lo hicimos con la mejor voluntad del mundo, pues, estableciendo unas partidas presupuestarias en una ley de presupuestos. Y ese montante que todo el mundo habla de la gran corrupción, es decir, los 700 millones, pues bueno, el 90% de ese importe ha ido a pagar esas indemnizaciones. Bueno, si el Partido Popular y el Gobierno de Andalucía está dispuesto a hacer algo para que esto no quede limpio, para que esto no quede blanqueado, están tardando en hacerlo. Ayer mismo tienen una prueba evidente en esa entrevista que concede Chaves en el diario El País, donde directamente acusa a los jueces de haber prevaricado, donde directamente acusa al Partido Popular de haber puesto en marcha una campaña de desinformación y una campaña de acoso y derribo contra los gobiernos socialistas de Andalucía, donde directamente acusa a los medios de comunicación de haber mentido y de haber dado y difundido información falsa para acabar con, sí, el régimen andaluz que se vivió en Andalucía durante 25 años, en esa gran tela de araña andaluza, como nuestro queridísimo Pedro de Tena informó día tras día tras día durante tantos años. ¿Esto se va a quedar así? ¿Va a hacer algo el Gobierno de Andalucía para que no quede limpio el mayor caso de corrupción de la historia de nuestra democracia? Bueno, pues también hablaremos con ellos a partir de las 9:20 de la mañana con Ramón Fernández Pacheco, que es el portavoz de la Junta de Andalucía, sobre esta cuestión, porque efectivamente es que echamos de menos una declaración oficial por parte de Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, al respecto de lo que está sucediendo estos días y que entre una cosa y otra, no les digo yo que está pasando inadvertido, pero casi. Bien, y esta semana, como les digo, información muchísima y un pleno, macropleno, porque va a ser larguísimo, muy importante el que va a tener lugar mañana en el Congreso de los Diputados con la ley de extranjería en el horizonte.
Ojo y atención, porque tenemos información interesante e importante, porque son muchas las claves que se barajan en esas horas previas a la celebración de ese pleno. La primera de ellas: ¿va a haber acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para sacar adelante esa ley de extranjería? Bueno, pues lo que les podemos decir a esta hora de la mañana, a las 7:20 de la mañana, es que no, es que el Partido Popular no va a votar a favor de esa ley de extranjería. ¿Esto significa que el Partido Socialista tiene el sí de Junts? Bueno, pues podría ser, aunque de momento, a esta hora de la mañana, también es cierto que las fuentes socialistas consultadas niegan que este acuerdo exista. En fin, como les digo, algunas certezas y muchas incógnitas sobre lo que puede suceder mañana en ese gran pleno en el Congreso de los Diputados. El Gobierno se ha negado, y así lo ha hecho saber Ángel Víctor Torres personalmente a Miguel Tellado. El Ejecutivo tampoco acepta la declaración de emergencia que solicitaba el Partido Popular. Estos son los motivos por el que los populares votarán no en un pleno en el que el Ejecutivo necesitaba el voto a favor o la abstención del PP. El hecho de que el Ejecutivo se proponga ahora aprobar la ley de extranjería sin estas dos variables deja en evidencia que ya podrían contar con el apoyo de Junts, que hasta la fecha se negaba a dar su voto si no se sacaba a Cataluña del reparto. En las últimas horas, un cayuco con 66 ilegales llegaba a una playa canaria llena de turistas, con 5 personas en estado crítico. A pesar de este escenario, la portavoz del PSOE, Esther Peña, alude a la falta de humanidad del PP. Estos días estamos sufriendo también la falta de humanidad del señor Feijóo y del Partido Popular. Una falta de humanidad sin precedentes con los más de 6.000 niños y niñas que están en Canarias y que necesitan acogimiento en otras comunidades autónomas. Pasan los días y el Partido Popular no apoya la reforma de la ley de extranjería. Bueno, pues desde el Partido Socialista apelando a esa falta de humanidad por parte del Partido Popular y por parte de la oposición en general, cuando ellos han estado durante 2 años ignorando las solicitudes de ayuda por parte de las comunidades autónomas. En fin, ¿quién es el inhumano? ¿Quién es el que no es solidario? Esta es la gran cuestión, yo creo que es evidente, ¿no? Bueno, y en este punto también nos vamos a ir a Venezuela. ¿Por qué? Porque afrontamos una semana que puede ser clave para el futuro del país. El próximo fin de semana, elecciones, y ojalá que la apuesta que encabeza María Corina Machado pueda salir adelante y pueda sacar a Nicolás Maduro. Tiene todos los detalles desde la zona Martín Higueras. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Buenos días. Venezuela entra en su última semana de campaña antes de unas decisivas elecciones presidenciales el próximo domingo, día en el que, según las encuestas, la oposición podría derrotar al chavismo y expulsarlo del poder. La prueba del apoyo que tiene la oposición se vio reflejada este domingo en la localidad de Maturín, en el estado de Moragas, considerado territorio chavista por excelencia. Ahí miles de personas estuvieron acompañando al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, siempre acompañado por María Corina Machado. Habló frente a la multitud y quiso ser clara de lo que pasará en el gobierno de González Urrutia. A cada uno de ustedes y a quienes no les han permitido estar aquí, quiero darles la seguridad que aquí no habrá persecución, que aquí no viene venganza. Nosotros vamos a garantizarle en el gobierno de Edmundo González Urrutia el respeto, la seguridad y la calidad de vida que este régimen le ha arrebatado. La opositora advirtió también de los posibles apagones y cortes de electricidad que podrían ocurrir esta semana y también el día de la votación. Como dicen que van a haber apagones, todo esto es la demostración de que ellos saben que ya perdieron. Sin embargo, muchos advierten que será una semana muy larga y las amenazas de Maduro de un baño de sangre y una guerra civil, en caso de que pierdan, solo muestran que ese nerviosismo podría crear un enorme caos en el país, es decir, el chavismo en su estado puro y con las mismas estrategias de siempre. Es la mañana. 7:34 de la mañana, 6:34 las Islas Canarias. Continúan escuchando Es la mañana de Federico y enseguida vamos a contarles más noticias con Silvia Ribeiro y con Jaime Fernández. Les decía a las 7 en punto de la mañana que esta semana va a ser una semana crucial, cargadísima de información, no solamente por las últimas revelaciones en torno a Begoña Gómez y a David Sánchez, esposa y hermano del presidente del gobierno, también lógicamente por esa retirada de Joe Biden, más que previsible. Veremos a ver qué es lo que sucede con Kamala
Kamala Harris. Ya les adelanto que a partir de las 8:30 de la mañana aproximadamente vamos a establecer contacto con Daniel Rodríguez Herrera, que es el responsable, digamos, conocedor máximo en libertad digital de la actualidad estadounidense, y que pueden seguir, lógicamente, esta campaña electoral gracias a sus vídeos y notas de color que publica de manera periódica en nuestro diario. Pero es que esta semana también va a tener por protagonista a Dolores Delgado y también al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que, como saben ustedes, está al borde, lógicamente, de una situación absolutamente de retirada urgente después de que la dimisión sea prácticamente inevitable tras la investigación que se ha solicitado que se le haga por la filtración de esos datos, de esa información privada del marido de la pareja del novio de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, antes, mañana, en ese Consejo Fiscal que se va a reunir, se va a decidir si finalmente, o se van a pronunciar si finalmente, Dolores Delgado es apta o no para ser fiscal de sala, y todo ello después de que esa opción haya sido rechazada ya por 2 ocasiones. ¿Qué es lo que va a tratar ahora Dolores Delgado? Bueno, pues lo que va a intentar es que varios de los fiscales críticos con ese ascenso dentro de la carrera fiscal sean retirados de esa votación. Bueno, esta es la última estrategia que va a poner en marcha la que fuese ministra de Justicia, posteriormente fiscal general del Estado y ahora, aspirante a fiscal de sala. Silvia. Sí, Dolores Delgado pretende recusar a 3 de los miembros del Consejo Fiscal, que deberán decidir si es compatible el cargo de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos y su relación sentimental con Baltasar Garzón. La maniobra de la exministra busca dejar en minoría al ala izquierdista de este órgano. Se espera que, una vez anulado el nombramiento hasta en 2 ocasiones por el Supremo, el fiscal general vuelva a apoyar a su predecesora para dejarla bien posicionada antes de que se produzca su propia imputación por el caso de la pareja de Ayuso. ¿Y quiénes son los fiscales a los que no quiere ver ni en pintura Dolores Delgado? Bueno, pues nos lo cuenta hoy Ángela Martialay en el diario El Mundo. Uno de ellos es Miguel Rodríguez, otra es Beatriz Sánchez Carreras, ambos miembros de la Asociación de Fiscales, y el tercero en discordia es Salvador Viada, representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, el que fuese máximo representante de esta misma asociación, que le conocen ustedes porque le hemos entrevistado en alguna ocasión en este programa, y que hoy precisamente firma la tercera de ABC. El fiscal general debe dimitir, y en donde, entre otras cosas, nos cuenta cómo el Consejo Fiscal fue ignorado por parte del fiscal general del Estado en reiteradas ocasiones y no fue informado de manera puntual sobre toda esa estrategia en contra de Isabel Díaz Ayuso, publicando esa información, digamos que privada, por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso, emitiendo esas notas, por parte y dando la orden el propio fiscal general del Estado e ignorando al Consejo Fiscal. Hoy pide su dimisión inmediata en la tercera de ABC, como les digo. Esta será otra de las cuestiones que tengamos que abordar esta semana de manera inminente, y, como no, también ese pleno sobre la ley de extranjería que tendrá lugar mañana en el Congreso. El PP votará en el Congreso en contra de la ley de extranjería registrada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria. La negativa a apoyar la iniciativa del Gobierno evidencia que Vox se adelantó y que utilizó esta cuestión como excusa para romper los gobiernos regionales que compartía con los populares. El líder del partido, Santiago Abascal, dice no arrepentirse. Aquí no hay decisiones de carácter norcoreano y se tomó una decisión, y la decisión fue abandonar los gobiernos. Le concedimos el divorcio al señor Feijóo, el divorcio que lleva pidiendo tanto tiempo. Digo eso porque el señor Feijóo intentó impedir estos pactos de gobierno con uñas y dientes. El señor Feijóo sí. No me arrepiento. El suicidio político habría sido convertirnos en cómplices de la inmigración masiva que están promoviendo el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Popular va a lanzar una batería de más de 30 preguntas al Gobierno en el Senado sobre los 64 contratos concedidos a dedo por ayuntamientos socialistas a la directora del Instituto de las Mujeres para gestionar los conocidos como puntos violetas. En el plazo de un mes deberán aclarar los vínculos de Isabel García con Ábalos y con su exasesor, Koldo, o explicar el porqué en su perfil profesional de LinkedIn, en el que figura su cargo público, aparezca como contacto el email de su empresa. Escuchamos a la senadora popular Alicia García. Mientras Begoña Gómez tenía una cátedra en una universidad a dedo, la directora del Instituto de la Mujer, por cierto,
asesora del exministro Ábalos, ha obtenido también los puntos violeta a dedo. Siempre que se habla de corrupción socialista, el nombre de quien fuera la persona de confianza de Pedro Sánchez está. Bueno, y está claro que, yo se lo decía a las 7, tanto por la forma como por el fondo, como lo que significa, ¿no? Estamos hablando del Instituto de la Mujer, de los contratos que son otorgados a través del Instituto de la Mujer. Luego a este gobierno se le llena la boca hablando de violencia de género, de la protección de la mujer maltratada, de la protección de la mujer que es violentada, de la mujer que es amenazada. Y había un chiringuito, un negocio en el propio Instituto de la Mujer. Lo que tienen que hacer directamente es anularlo, es cerrar las puertas, es bloquearlo, es cerrarlo. Bueno, Isabel García con Ábalos, dirán ustedes, sí, con Ábalos. Bueno, una fotografía también para la historia que publicaba este mismo fin de semana el diario ABC, donde se les ve a los tres juntos, Pedro Sánchez, Ábalos e Isabel García. Bueno, pues esta es otra foto que también tendremos que abordar en los próximos días. Y como les comentaba, hay un instituto de blanqueo con el Tribunal Constitucional a la cabeza, formando parte de ese instituto o de ese ministerio de blanqueo, si lo quieren llamar ustedes así. Por un lado está la causa de los ERE fraudulentos, por otro lado está el caso del Instituto de la Mujer y por otro lado está el caso de Begoña Gómez y de David Sánchez. Por supuesto, la gran joya de la corona, el golpe del 17 dado al Estado por los independentistas catalanes, con varios prófugos de la justicia todavía por declarar y por rendir cuentas. No lo harán después de esa ley de amnistía, y el pacto entre los socialistas y los independentistas pues sigue dando poquito a poco pasos, parece que bastante fructíferos. En este caso, con Esquerra Republicana de Cataluña, parece que las negociaciones marchan a buen ritmo y solamente faltan 10 días para que se concluya ese plazo para alcanzar un acuerdo y para que la maquinaria, digamos, comience y eche a andar en Cataluña. Faltan 10 días para que expire el plazo dado por la Esquerra Republicana al PSC para negociar la llamada soberanía fiscal de Cataluña a cambio de apoyar a su candidato Salvador Illa. Las conversaciones se desarrollan en máximo secreto, pero en Moncloa impera el optimismo y creen que finalmente será investido presidente. Darán tiempo a los separatistas para que expliquen a sus bases el acuerdo y esperan que puedan convencerlas y apoyen el pacto. A cambio, el Partido Socialista condonaría a Cataluña la deuda de 15.000 millones y aprobarían un consorcio fiscal. Y en Venezuela entran en semana electoral, están llamados a las urnas más de 21 millones de personas. Muchos de esos votantes son venezolanos que residen en España y que confían en que el domingo el candidato opositor Edmundo González se imponga a Maduro. Este domingo se han manifestado en Madrid y en otras 8 capitales europeas en defensa de la libertad y de la democracia en su país. Durante la marcha han denunciado la represión del régimen chavista y las dificultades que están encontrando para votar desde el extranjero. Entre los asistentes estaba Leopoldo López. Pero la certeza, lo importante, es que este optimismo que ves aquí, a miles de kilómetros, se siente en todo el mundo, que somos 8 millones de venezolanos que estamos afuera, y se siente en los más de 25 millones de venezolanos que están en Venezuela, cuya inmensa mayoría van a salir a votar por el cambio, por Edmundo, por la democracia y por la libertad. Ojalá sea así. Tiempo también le vamos a dedicar esta semana a Venezuela. Son las 7:43, 6:43 en Canarias. Nos vamos a la prensa económica. Es la mañana. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Bueno, yo no sé si en la cuestión económica el pulso informativo se ha reducido, ha bajado, como en la nacional, digamos, e internacional también, porque al final forma todo parte de lo mismo. Seguimos, vamos, aquí al 100%. A ver, el problema es que la economía no puede apagar, no se puede decir, vamos a parar ahora un mesecito y luego continuamos, la economía sigue. Y de hecho con información de alcance, no en vano, la semana pasada cerraba con la aprobación de un nuevo techo de gasto, en el que de nuevo sigue subiendo y de una manera muy notable, ya rozando los 200.000 millones de euros. Es algo que no para, que no cesa, que un año te aportan un montón, un porcentaje muy alto de subida por cuestiones extraordinarias, que al año siguiente se consolidan y continúan creciendo. Esto es una máxima. Y bueno, pues si decimos esto, continuamos con informaciones de alcance hoy importantes en la prensa económica. En Libre Mercado contamos 2 informaciones importantes. La primera, el lunes negro habitual de José María Rotellar, desea al FLA todos los privilegios del independentismo catalán. Recoge en esta columna, José María, y invito a todos los oyentes que se acerquen a ella porque es muy esclarecedora,
todos los beneficios fiscales, comerciales y administrativos que está teniendo Cataluña y que tenemos que pagar el resto de españoles. Esto no puede ser verdad, esto que dice Rotellar no... Bueno, es verdad que la ironía no funciona en la radio. Fíjate que casi diría que por poner... Pero los independentistas dicen lo contrario, ¿no? No, hombre, claro, España estamos constantemente socavando sus finanzas y por eso ellos necesitan esa independencia. Bueno, pues, como digo yo, para tirar de argumentario, léanse a Rotellar e irán viendo todas y cada una de estos privilegios de los que goza el independentismo catalán. Y en la misma línea, la segunda información que tenemos también en Libre Mercado, el Banco Europeo de Inversiones de Nadia Calviño también destina dinero a Cataluña, en este caso 490 millones, dicen, para viviendas sociales. Cataluña negocia con Pedro Sánchez un sistema de financiación singular mientras recibe 490 millones del BEI para viviendas sociales. Esto es porque el BEI... Perdona, ¿también va a dar esa misma cantidad a otras comunidades autónomas? Esa misma, y para esa partida no. Alguna habrá que reciba algo del BEI, pero desde luego una cantidad tan notable y para un... Qué raro, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué? No se me ocurre ningún motivo. Sí. Es todo muy extraño, sí. De todas maneras, casi se antoja que es, pues no sé, la calderilla de todo lo que ya le ha pagado a Cataluña para poder continuar en el poder el señor Sánchez, ¿no? En este caso, utilizando el Banco Europeo de Inversiones, que comanda, como todos sabemos, Nadia Calviño. Pero ojo al resto de informaciones que aparecen hoy en la prensa económica. Prensa económica que tengo que decir que en papel únicamente expansión. Esto los lunes es así. Sí, ahora ya el Economista digital, lo manda por PDF a correos de suscripciones y 5 días directamente no sale en papel los lunes. ¿Pero qué nos dice 5 días en su edición digital? Bueno, pues que algo que hemos venido repitiendo durante el último año. Vamos a vivir en España una avalancha de OPAs por 22.600 millones de euros que pone en la diana a la bolsa española. Dice 5 días, es una tormenta perfecta. Compañías como Sabadell, Grifols, AP Plus, Talgo, Lar España, Aircross, Arima, eDreams y Prosegur reciben ofertas para su adquisición. Llevamos tiempo diciéndolo. Por más que el gobierno se empeñe en decir que la economía española va como un cohete, no es así, y una de las consecuencias lógicas es que empresas muy buenas en España, por las dificultades que han atravesado en los últimos años y que han tenido que obligarles a reducir y mucho sus resultados para poder continuar siendo competitivas, para poder asumir, por ejemplo, el golpe de la inflación o el golpe de las subidas de los costes laborales a los que les ha obligado este gobierno. Bueno, pues esto les ha puesto en el mercado. Están muy baratas, son buenas compañías en muchos casos. En España tenemos grandísimas compañías que funcionan extraordinariamente bien, con equipos directivos de primer orden, que cotizan a precios de descuento, de saldo. Esto atrae mucho a los inversores internacionales y la prueba está en que tenemos una literal avalancha de OPAs. Y esto generará una tormenta que puede ser perfecta, ¿no? Como nos describen en 5 días. Eso es. Bueno, algún titular rápidamente, Luis, más que quieras destacar hoy. Bueno, pues si teníamos alguna duda de que en España somos campeones no de cohetes económicos o de motos, que más bien parecen gripadas, sino de esquilmar a la parte que produce en nuestro país, es decir, de freírnos literalmente impuestos. España es el segundo país de toda la OCDE que más grava a la propiedad. Es una información que podemos leer en El Economista. Madrid, en este caso, sería la región que más alivia la carga, y con un dato muy curioso que tenemos que añadir y que también recoge hoy El Economista. Curioso, sí. Sucede que los españoles han reducido su consumo de alimentos. O sea, en España se ha reducido en los últimos 2 años el consumo de alimentos por cada familia, pero la cesta de la compra de alimentos nos cuesta un 7,5% más. Compramos menos, pero eso menos que compramos nos cuesta más de lo que antes pagábamos por
más alimentos. Bueno, y habrá quien diga que se ha reducido el consumo de alimentos porque hemos, digamos, que priorizado nuestras necesidades o hemos, digamos, que compramos con un sentido más lógico de la medida, ¿no? Para malgastar menos, para desaprovechar menos. Sí, habrá quien lo diga, Luis, ¿no? Habrá quien lo diga, sí, por sí, supuesto. sí. Había quien decía que la gente hacía colas en Venezuela en los supermercados para socializar. Sí, eso está claro. Bueno, luego te escuchamos a partir de las 9 con la bolsa. Aquí Muchas estaremos. Gracias, Luis. Ahora se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos con más información. Vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez sobre la última hora que nos llega del caso Begoña Gómez, también de David Sánchez, y enseguida vamos a actualizarles también toda la información que nos llega desde los Estados Unidos. Ya saben ustedes que Joe Biden no se va a presentar a la reelección como presidente de los Estados Unidos después de... Pues no sabemos si el experto en Parkinson ha pasado también estos días por la Casa Blanca, porque el pasado miércoles el presidente norteamericano dijo que solo si un médico certificaba que su estado de salud mental no era el adecuado, daría un paso atrás. Bueno, ¿ha sido esto o han sido los donantes que han dicho cortamos el grifo, señor Biden? Bueno, también lo vamos a hablar con Daniel Rodríguez Herrera en unos instantes. Es Radio.